El profesor que dirigió mi tesis publicó un libro de texto utilizando palabra por palabra mis capítulos de investigación sin darme crédito ni participación en las regalías. El olor a tinta fresca y papel recién impreso solía ser para mí el aroma del triunfo académico. Sin embargo, aquella tarde de martes en la librería universitaria, hojear las páginas del nuevo volumen publicado por la editorial académica más prestigiosa del país solo me provocó una náusea profunda. En la portada, en letras doradas y con un tipografiado imponente, figuraba un único autor, el Dr. Ramiro, catedrático senior y director de mi proyecto de investigación. Al abrir el ejemplar por el capítulo 3, la sangre se me congeló. Era mi prosa. Mis diagramas, mis cuadros comparativos, mis análisis metodológicos y cada una de las conclusiones que me habían llevado 3 años de desvelos y trabajo de campo. Todo estaba ahí, reproducido palabra por palabra, sin una sola comilla, sin una nota al pie y sin mi nombre en los agradecimientos. Mi nombre es Oriol, tengo 29 años y soy historiador especializado en archivos coloniales. Un año atrás, defendí mi tesis de maestría con mención honorífica. Durante todo el proceso de redacción, el Dr. Ramiro me exigió la entrega periódica de avances en archivos editables bajo el pretexto de corregir el estilo y evaluar el rigor documental. Confié ciegamente en él, era una eminencia en el departamento, una figura patriarcal que prometía abrirme las puertas del mundo académico. Lo que nunca imaginé fue que, mientras yo preparaba mi examen profesional, él firmaba un contrato de edición para comercializar mi trabajo como un manual de texto universitario. Al día siguiente de mi hallazgo en la librería, concerté una cita en su oficina. El Dr. Ramiro me recibió con su habitual soltura, rodeado de estanterías repletas de sus publicaciones. Coloqué el libro sobre su escritorio junto con un ejemplar impreso de mi tesis. Profesor, acabo de comprar esto, dije, tratando de mantener la voz firme. El 70% de este libro consta de los capítulos 4, 5 y 6 de mi tesis de maestría. No hay crédito a mi autoría ni mención a mi trabajo de archivo. Ramiro ni siquiera se inmutó. Cerró el libro con parsimonia, se reclinó en su sillón de piel y me miró con una condescendencia helada. Oriol, debes entender cómo funciona la Academia Real. Tú eras mi estudiante y trabajaste bajo mi línea de investigación, financiada por el departamento. Esos textos se redactaron bajo mi tutoría directa. Considera esto como una contribución al prestigio del seminario. Un recién graduado no vende libros, mi nombre sí. Además, deberías estar agradecido de que tus ideas estén impresas en una editorial de este calibre. No son solo mis ideas, profesor. Es mi redacción exacta. Esto es plagio académico y una violación a mis derechos de autor. Ten cuidado con las palabras que usas, jovencito, respondió, cambiando el tono a una amenaza velada. Soy el presidente del consejo académico. Si intentas armar un escándalo por esto, me aseguraré de que no consigas una sola hora de clase ni una beca de doctorado en ninguna universidad de este país. Tu carrera terminará antes de empezar. Salí de la facultad con el corazón latiéndome en los oídos, pero la indignación sofocó cualquier rastro de miedo. Ramiro asumió que por ser un graduado joven e indefenso me sometería a su chantaje de poder. Se equivocó rotundamente. Aquella misma noche me puse en contacto con la licenciada Mireia, una abogada especialista en propiedad intelectual y derechos de autor. La estrategia no consistió en iniciar una discusión estéril en los pasillos de la universidad, sino en asestar un golpe legal e institucional de precisión. Lo primero que hicimos fue asegurar las pruebas. Contratamos a un perito lingüístico forense y a un notario público. El notario certificó la existencia, fecha de depósito e inalterabilidad de mi tesis en el repositorio digital de la universidad, así como las actas firmadas del examen profesional donde el propio Ramiro figuraba como presidente del jurado. A su vez, el perito elaboró un dictamen de cotejo textual demostrando un 92% de coincidencia literal entre mi tesis y el libro comercializado. Con el expediente incontestable en mano, entablamos un procedimiento administrativo de infracción en materia de comercio ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR. Y una demanda civil por daño moral y vulneración de derechos patrimoniales y morales de autor. Paralelamente, la licenciada Mireia envió una notificación formal a la Junta Directiva de la Casa Editorial Mercantil.
En el documento se adjuntó el dictamen pericial, la certificación notarial y una advertencia clara. Si no retiraban el libro del mercado de inmediato, la editorial sería incluida como CEO demandada solidaria en el juicio civil por explotación no autorizada de obra protegida, enfrentando el embargo precautorio de sus cuentas. El impacto fue fulminante. Para una editorial de prestigio, el riesgo de un escándalo de plagio ratificado por un peritaje forense representaba un veneno comercial. En menos de 72 horas, la editorial ordenó el retiro inmediato de todos los ejemplares de las librerías del país, congeló la distribución digital y suspendió la cuenta de pago de regalías del Dr. Ramiro. El pánico se apoderó del catedrático. Intentó buscarme a través de llamadas desesperadas y mensajes donde pasaba de las amenazas de veto a las súplicas de un arreglo entre caballeros. Me negué a recibirlo a solas. Toda comunicación fue canalizada a través de mi abogada. Al ver que la vía mercantil estaba perdida, el Dr. Ramiro intentó usar sus influencias dentro del Consejo Universitario para abrirme un expediente disciplinario por conducta hostil contra la planta docente. Pretendía argumentar que mi denuncia era una rabieta motivada por el resentimiento de no haber sido incluido como coautor en un proyecto editorial institucional. Sin embargo, nos adelantamos a su maniobra presentando la denuncia formal ante el Comité de Ética e Integridad Académica del Rectorado, respaldada no solo con la copia de la demanda judicial resuelta y la orden de retiro de la editorial, sino también con los metadatos de los correos electrónicos que intercambié con Ramiro durante la redacción de la tesis. Esos archivos demostraban que él nunca redactó ni una sola línea de los capítulos en disputa y que su única función había sido la de receptor de mis avances originales. El escándalo estalló con fuerza en el cuerpo académico. Los miembros del comité, ante la contundencia de las pruebas periciales que ya eran del conocimiento de las autoridades judiciales, no pudieron protegerlos sin comprometer la acreditación de la propia universidad. La investigación interna concluyó que el Dr. Ramiro había incurrido en una falta grave a la ética universitaria, al patrimonio intelectual de la institución y a la confianza pedagógica. Para sofocar la crisis institucional antes de que llegara a la prensa nacional, la Rectoría forzó al académico a someterse a un acuerdo de conciliación y reparación del daño promovido en la instancia judicial. A través del convenio de transacción judicial y arbitraje ético, se dictaminó que 1. La editorial reeditó la obra de texto bajo mi autoría principal y exclusiva, degradando la participación del Dr. Ramiro a un simple prólogo institucional secundario. 2. Se ejecutó la transferencia directa a mi cuenta bancaria del 100% de las regalías generadas por la venta inicial, además de una indemnización por daño moral y perjuicios profesionales equivalente a $20.000. 3. El tribunal impuso a Ramiro la obligación de pagar la totalidad de los gastos legales, los honorarios de la licenciada Mireia y los costos del peritaje lingüístico. 4. El Comité de Ética de la Universidad lo destituyó de forma fulminante de la presidencia del Consejo Académico, revocado su derecho a dirigir tesis de posgrado y suspendido de la cátedra sin goce de sueldo durante 2 años. Pocos meses después, asistí a la presentación oficial del libro corregido en la Biblioteca Central. Ver mi nombre impreso en la portada como autor único del contenido no solo fue el reconocimiento a años de trabajo riguroso, sino la constatación de que la jerarquía y los abusos de poder colapsan cuando se les confronta con la ley, el rigor y la dignidad profesional. Fin.